Hola, muy buenas. Mi nombre es Aarón Joel Cepeda Castillo. Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasante de la carrera de Pedagogía. En esta ocasión vengo a tocar el tema de la educación, la moral y la religión. Estos tres temas están estrechamente ligados en nuestra sociedad, a tal punto que hablar de educación es hablar de moral y hablar de religión es hablar de moral también al mismo tiempo. Muchas veces decimos que es lo mismo, ¿verdad? Que una persona educada es una persona que posee moral, o una persona religiosa es una persona que posee aspectos morales. Sin embargo, veremos en este tema si realmente están estrechamente ligados o si son la misma cosa, o tratar de diferenciar estos tres aspectos. La moral o la moralidad, según el autor, dice que son comportamientos humanos que se juzgan desde un punto de vista normativo, es decir, sobre lo que debemos hacer. Estas acciones que nosotros debemos de hacer nos afectan no solamente a nosotros, sino que afectan a los demás. Por eso se dice que es juzgado desde un punto de vista normativo. Algunas teorías que nosotros utilizamos son el utilitarismo, el intuicionismo y el emotivismo. Según el autor, debemos de aprender a diferenciar lo que es bueno de lo que es correcto. Un ejemplo de ello podríamos decir, ¿verdad que es bueno tener mucho dinero? Claro que es bueno, diríamos nosotros, pero del narcotráfico. Entonces ahí es donde emprenderíamos de repente a utilizar o empezaríamos a utilizar nuestro juicio, utilizando el racionamiento y utilizando los conceptos de lo que es bueno y lo que es correcto, utilizando lenguajes morales, por decirlo de otra manera. Según Moore, la educación es una empresa normativa, por ende posee estas cualidades morales, es decir, que hablar de moral es tratar de buscar la verdad, en otro sentido. Por otra parte, Moore nos dice que la educación es el medio para iniciar al joven en esas formas de conocimiento. Es decir, que debemos de tener una intención moral al enseñar. Sin embargo, un hombre educado podría ser un hombre moral. Y al realizar este tipo de cuestionamientos o interrogantes, nos damos cuenta que es algo que deseamos, pero que no es necesariamente que la moral sea parte de la educación, ya que el docente por sí mismo debe ser una persona moral o un maestro de la moral, ¿verdad? El autor también nos dice que los niños no nacen con moral, que ésta se va adquiriendo a medida se le va enseñando. Lo que es bueno de lo que es correcto, ¿verdad? Tratar de aprender los conceptos morales. Y en esto se utiliza la historia, o sea, la educación utiliza estos aspectos como aspectos históricos. Eh, y por medio de estos aspectos le enseña al niño a seguir las reglas, a seguir leyes, de repente a tratar de decir la verdad, a tratar de cumplir lo que está prometiendo, ¿verdad? A tratar de cumplir las tareas y a tratar de ser una persona que posea estos tipos de aspectos. Otra percepción que tenemos es que la religión está moral y la moral están estrechamente ligados. Pero ¿será cierta esta afirmación? Muchas veces escuchamos que las cosas pasan por el propósito de Dios y la aprobación de Dios. Sin embargo, realmente debemos de preguntarnos si estas afirmaciones son ciertas, ya que estudiando la historia nosotros nos damos cuenta que eh, en la religión el Dios del cual hablamos nosotros es un Dios que se nos ha impuesto a través de la cultura. Entonces, eh, decimos muchas veces estas cuestiones, muchas veces por emotividad, pero a veces no reflexionamos y debemos de cuestionar este tipo de conocimientos tratando de buscar la verdad sin el afán de tratar de hacer otra cosa diferente. Por ejemplo, nosotros podemos decir lo que decía el científico Albert Einstein, que decía, yo creo en el Dios de Spinoza, que es un Dios que se puede ver en la naturaleza, en los pájaros, en las madres, en todos lados. Ese es el Dios en el que creo yo. Entonces, esa podría ser una afirmación que podríamos tomarla como cierta para nosotros mismos. Dice aquí
que el deseo de hablar de Dios, según Moore, es algo que es moralmente bueno y es aceptado y es aceptable por la sociedad. Es decir, que la estrecha relación que existe entre la moral y la religión es algo significativo. Es decir, que podemos aplicar códigos morales utilizando nuestro razonamiento y conocimiento previamente adquirido. Un ejemplo que no todo de lo que habla la religión es moralmente aceptado podría ser el quinto mandamiento, que es no matarás. Entonces, nos hablan de religión, nos hablan de que uno de los mandamientos de la Biblia dice no matarás. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos que el pueblo de Israel vivía constantemente en guerras. Entonces, muchas veces violaba este mandamiento. Entonces se contradice. ¿Y esto por qué lo sabemos? Porque tenemos conocimientos previamente adquiridos por medio de la educación, ¿verdad? Que se adquirió. Y por esa razón nosotros podemos decir que es algo moralmente aceptable o no, ¿verdad? Por otra parte, la relación entre la educación y la religión puede ser algo contingente, ya que al educarnos en dichas enseñanzas incluirán aspectos históricos y sociales, ¿verdad? Como nos dice el autor, como la antropología y la mitología, etc. Sin embargo, podemos definir